En Han Venezuela distribuimos productos venezolanos de marcas reconocidas en Alemania y en toda Europa, llevándote al encuentro de nuestros sabores nostálgicos. Visita nuestra tienda online a través de la página web hanvenezuela.com y síguenos en Instagram, @hanvenezuela. Llevamos Venezuela a tu hogar. Fuera de orden, crónica de la desgracia nacional e internacional, plomería informativa, arqueología, paleontología, zoología, parasitología e infectología política, inclusive sábado y domingo. Porque es que la cantidad de parásitos políticos que hay en este país y en el mundo es de tal magnitud que la desgracia no se detiene ni un segundo. De lunes Cuando dices este país, ¿es Alemania? Como ustedes comprenderán, como ustedes se habrán dado cuenta, ha regresado, joder, para acallar todas esas críticas que decían que yo y que había votado a Jovel, o que Jovel se había ido molesto y que no lo dejaba hablar. Como ustedes verán, Jovel habla cuando quiere y en el momento en que quiere, sin ningún problema y sin ningún recato. Yo no me molesto por eso en lo absoluto. Pero lo que les decía es que este programa se estrena de lunes a viernes a las 8 de la noche, siempre en hora Venezuela. Los sábados y los domingos estrenaron la nueva emisión a las 12 del mediodía, siempre en hora de Venezuela. Gracias a todos los que se han suscrito a mi cuenta en Patreon, patreon.com/delaraf. Con esa suscripción me ayuda a hacer acopio suficiente para realizar este programa y, por supuesto, mantenerlo gratuito en las plataformas de YouTube y Facebook. Gracias a todos. Y hoy es sábado. Bueno, el momento en el que ustedes están viendo este programa es sábado. Nosotros vivimos en un sábado permanente. Nosotros nos gusta tanto el fin de semana que empezamos a vivir el sábado, casi que el jueves. Entonces, cuando yo trabajaba en la administración pública, no sé si era así en Costa Rica, Joel, y no sé cómo, si tú llegaste a vivir esto, Orlando, pero cuando yo trabajé en la administración pública, yo recuerdo que existía, ahí fue que yo descubrí la existencia del viernes chiquito y del sábado chiquito, y la inexistencia del lunes chiquito, porque así es la administración pública. O sea, la gente se quería ir ya el jueves temprano y el viernes temprano, pero no llegaban el domingo a trabajar. Por supuesto que no. El lunes chiquito no existe en la administración pública. ¿Cómo están? Bienvenidos. Bien. Todo bien por aquí. Joel, volviste. Después del regaño. Mire, te dejaron volver. Sí, bueno, estuve este mes un poco recluido en circunstancias excepcionales. Entonces no pude volver, pero no hubo. Vi que había ahí algunos comentarios. Yo lo dejé, pero yo dejé que esos comentarios rodaran, porque yo dije, no, esto es muy bueno, esto es rey. De que había sido censurado vulgarmente. Pero no, fue totalmente una circunstancia especial que espero poder comentar pronto, pero nada, estamos de vuelta y tengo la impresión de que justo debajo, en la esquina de la pantalla de Orlando Avendaño hay una cerveza y quisiera saber cuál es. No es una cerveza. No es una cerveza. No, estamos haciéndole homenaje al Imperio. Fantástico. Es verdad. Hablando del Imperio, yo quisiera saber, ¿no? Nosotros todos hemos visto siempre, ¿no? Series y películas donde prácticamente nos hemos convertido en expertos en el sistema jurídico de los Estados Unidos. O sea, cualquier ciudadano latinoamericano promedio sabe que cuando en los Estados Unidos un policía agarra a alguien y se lo lleva preso y le dice, tiene derecho a guardar silencio, todo lo que diga puede ser usado en su contra, tiene derecho a llamar a un abogado y el Estado le proveerá a uno si no tiene cómo pagarlo. Esas cosas, ¿verdad? Además sabemos que hay un uniforme para los presos. Además de eso también sabemos que hay unas cárceles de alta seguridad, sabemos que hay pena de muerte en algunos estados, sabemos que, que pueden le pueden meter a una persona 3, 4, 5, 6, 20 cadenas perpetuas, todas esas cosas. ¿Será que el Pollo Carvajal, Jovel Álvarez, le tiene miedo a todas esas cosas? ¿Será que las series de televisión que él vio, lo atemorizaron tanto que él no quiere ir al Imperio, al menos en esas condiciones? Sabes que, Estados Unidos es el gran temor de todo narcotraficante en ese sentido. Es difícil. Yo recuerdo que cuando entrevisté al hijo de Pablo Escobar, a Juan Pablo Escobar, él me decía que la vida que ellos tenían en cierto punto de su historia ya era
tan difícil, o sea, que eso ya no era vida, un poco las condiciones en las que estaba viviendo el Pollo Carvajal de reclusión, de estar escondido, etcétera. Además, yo te diría que el Pollo Carvajal vivía mejor que Pablo Escobar cuando se escondía, porque era tal la presión de no poder salir, y me decía Juan Pablo Escobar, nosotros teníamos una maleta con $1 millón en efectivo, pero no podíamos ir a comprar arroz, porque nos agarraban. Entonces era una vida que ya había dejado de ser vida. Y todo huyéndole no a Colombia, porque Pablo Escobar en Colombia tenía las posibilidades de hacer una cárcel como la que hizo, sino huyéndole a la idea de la extradición. En México el Chapo Guzmán huyó, todo lo que pudo lo hizo para huir de la extradición, y recuerdo que lo extraditaron el día que llegaba el Papa a México, algo así. Bueno, no recuerdo que la extradición algo tuvo que ver con el Papa. Y entonces, claro, él es el gran temor, y yo lo puedo entender, porque se tiene la concepción de que Estados Unidos es un país donde hay justicia y donde esa justicia no puede ser manipulada. Ahora, ¿qué tanto va a estar dispuesto el Pollo Carvajal a colaborar con las autoridades estadounidenses en una investigación contra el chavismo? Eso es lo interesante, porque todo el mundo asume, y le mando un saludo al George Harris, que este tipo va a llegar a cantar todo a Estados Unidos. Yo no sé si eso es así, en realidad no sé qué tan dispuesto esté, pero me parece que tiene mucho que contar, eso sí, y más que nadie creo que Orlando tiene mucha información de qué puede contar. Orlando está súper dateado, sí. Orlando Avendaño, por favor, y que usted le viene haciendo seguimiento a ese pollo, usted lo quería meter en el horno hace rato, ¿no? Un pequeño comentario sobre lo que decía Joel, y lo que preguntaba Daniel. Sí, yo creo que en parte la insistencia en mantenerse dentro de sus espacios de poder en Latinoamérica, sobre todo, tiene que ver porque estos grandes gángsters, capos de la mafia, del narcotráfico, etcétera, obviamente amasan muchísimo dinero, muchísima influencia, y por lo tanto pueden construir celdas, pueden construir entornos que prácticamente no hay una frontera, ¿no?, entre la libertad y estar preso. Lo vergonzoso aquí es que parece que el Pollo Carvajal pudiera tener la misma sensación en España. O sea, que en un país de España, como España, en el primer mundo, pareciera que lo puedes latinoamericanizar al punto de que estás cómodo, ¿no? Como si estuvieras preso en Venezuela, o en México, o en Colombia. Entonces, mira, el Pollo Hugo Carvajal ha hecho lo posible para mantenerse en España, y lo peor es que no solamente Hugo Carvajal lo ha hecho, digamos, no ha sido en contra del gobierno, porque el gobierno español parece que también ha venido de la mano de esa voluntad de que Hugo Carvajal se quede en España. Y eso tiene que ver con cuán comprometido está el gobierno español con la información que pudiera tener Hugo Carvajal. Y esto sería especular, obviamente no sabemos realmente qué tan profunda es, pero por lo que ha pasado, desde que Hugo Carvajal puso un pie en España, podemos asumir que la información es pesada, porque se jugó, porque se ha hecho lo posible para entorpecer su extradición, porque lo vimos estos últimos días, al tipo lo agarran, y ahora resulta que la justicia española suspende el proceso porque hay una supuesta solicitud de asilo, que nos dimos cuenta, nos enteramos que la solicitud de asilo había sido negada hace tiempo, y ahora nuevamente fue negada, y aún así se le ha dado chance entonces hasta el lunes para que declare la Audiencia Nacional, es decir, tiene tantos días, obviamente a su favor, donde va a recibir llamadas, presiones, amenazas, chantajes, etcétera. Claro. Entonces, claro, todo esto se da en un entorno donde parece que ni el gobierno español ni Hugo Carvajal quieren realmente que él termine en Estados Unidos. Aquí hay un punto, ¿no? Hugo Carvajal, si tiene información, eso significa que tiene la capacidad de negociar, eso significa que tiene la capacidad de chantajear y de alguna manera salirse con la suya, por lo que no sabríamos si realmente va a terminar en Estados Unidos. Yo tengo o sea, yo estaba al tanto de que él había solicitado el asilo, porque así lo hizo cuando llegó a España. Y yo lo conversaba con Alejandro Marcano en estos días, porque el tema del asilo en los países de la zona Schengen, en los países de Europa, no, ni siquiera en los países de la zona Schengen, en Europa, hay un convenio, hay un tratado que unifica las políticas para el otorgamiento de asilo aquí en Europa, que es el Tratado de Dublín, el Acuerdo de Dublín, que los que somos
los que estamos protegidos bajo la medida de asilo en Europa, lo conocemos muy bien, porque en efecto nos aplica. De hecho, a uno se lo recomienda que lo busque, que lo lea y que lo verifique. Y en ese acuerdo de Dublín hay una serie de previsiones donde lo fundamental es la buena fe del solicitante. En segundo lugar, la decisión recae en manos del país que maneja el caso, que en base a su criterio decide qué medida otorga y además de eso, qué beneficios asociados a dicha medida puede otorgar. Y además de eso, está el tema de la buena fe, pero también está el tema de la posibilidad de que la medida de asilo se utilice para burlar a la justicia en casos de crímenes reales. Y aquí eso es lo que está ocurriendo, porque el Pollo Carvajal no está siendo requerido por el país de origen, y es allí donde pesa el tema del asilo político, porque el asilo político, las medidas de protección de asilo, normalmente se le otorgan a una persona cuando esa persona no puede regresar a su país. A su país. Porque al regresar a su país su vida correría peligro. Y eso no es lo que está alegando el Pollo Carvajal. Bueno, él sí dijo que el régimen chavista lo consideraba un traidor. Él sí. Eso lo dijo por haber apoyado a Maduro. A Maduro no, aquel otro huevón. Sí, pero el asunto es que él, cuando hizo esa solicitud, se la niega efectivamente porque él tiene una solicitud de la justicia de otro país. Claro. Entonces, él lo que hizo fue recurrir, él lo que hizo fue apelar esa. Ahora, Daniel, yo te pregunto porque parece un argumento muy, muy bien calculado en el sentido de que, y lo sabes tú porque hiciste un proceso de este tipo. Por ejemplo, obviamente guardando la salvedad de que no sos un narcotraficante, pero el punto es, si una persona pide asilo en Europa, ¿no? Y tiene un pedido de extradición y al final, como creo que estuvo a punto de pasar, lo extraditan antes de que haya una resolución del pedido de extradición, de asilo, antes de que se sepa si el asilo se concedía o no, es extraditado. ¿Ahí hay una vulneración de los derechos humanos? Podría haberla porque lo que corresponde es que en efecto culmine el proceso de asilo. Lo que pasa es, la respuesta aquí está en lo siguiente: si el señor había pedido asilo hace más de un año y se lo habían negado, y él había recurrido porque no había ocurrido, porque no había sido emitida la respuesta final. O sea, porque no le habían dicho al señor, no, mire, esto no procede. Además de eso, es una cuestión administrativa y él ahora está acudiendo al tema judicial para su resolución. Pero en todo caso, Orlando, ¿qué tanto puede saber el Pollo como para afectar a España, como para que él esté lanzando esas amenazas? Porque cualquier amenaza, ¿no? O sea, las amenazas, al chavismo le encanta esa amenazadera, pero ¿qué tanto puede el tipo tener, en tu opinión? Tú le has hecho seguimiento del asunto. Ayer comentabas algo, antier, esta semana, comentabas algo en el Twitter sobre eso. Sí, bueno, hace un año y medio, luego de que el gobierno de Pedro Sánchez designara a Pablo Iglesias a un cargo influyente, no recuerdo ahorita exactamente cuál. ¿Vicepresidente segundo? No, pero dentro del CNI. Ya. Claro, no, que al ser el vicepresidente segundo se le dio tenía acceso a los informes de inteligencia del CNI y además de eso tenía voz para las decisiones. Claro, había un peso importante dentro del CNI. Yo este artículo a partir de unas fuentes con muy buena información vinculadas por un lado al CNI, por el otro lado a la DEA en Estados Unidos, y bueno, también pude corroborar con algunos documentos que me mostraron en ese momento y también con información que era pública, porque de hecho hay bastante aquí que no debería sorprendernos, ¿no? Y esta es más o menos la historia, ¿no? Hugo Carvajal, sabemos, hombre de Chávez, protegido de Chávez, el jefe de la inteligencia venezolana desde el principio de la Revolución Bolivariana hasta el 2014. En paralelo, el gobierno de Zapatero, también durante esos años, obviamente tiene una relación muy estrecha con el gobierno de Chávez, Zapatero, aliado de Chávez. Durante ese tiempo, que fue durante el tiempo en que Moró era el embajador de España en Venezuela, que sabemos acusado de sobornos de PDVSA, etcétera, una megatrama de corrupción en Venezuela. Durante ese tiempo, siendo Carvajal el jefe de la inteligencia
venezolana, es decir, que controlaba prácticamente cada movimiento, cada paso dentro de Venezuela, se dio, por un lado, la infiltración cubana, se dio el desmantelamiento de las Fuerzas Armadas y también se dio la creación del Cartel de los Soles, de toda esta estructura del narcotráfico. Resulta que esta estructura del narcotráfico, dentro de sus muchas rutas, una de las rutas desembocaba en Galicia, ¿no? Terminaba en España. Y esa ruta fue operada bajo el aval del Pollo Carvajal, pero también bajo el aval de factores dentro de la inteligencia española, obviamente bajo el gobierno de Zapatero. Esto, de esta ruta, esto se da también en el marco del nacimiento de Podemos, según la información que me comentan, es que efectivamente Podemos fue financiado también con parte de estas operaciones. Y luego, todo lo que ha sido las operaciones, valga la palabra nuevamente, Zapatero, operaciones delincuenciales a favor del régimen de Nicolás Maduro, también financiadas a partir de estas rutas. Entonces, esta fue toda una estructura que se construyó donde Hugo Carvajal jugó un papel fundamental y su relación con el Centro Nacional de Inteligencia. Ahora, porque yo digo, permíteme para terminar, porque yo digo que no hay información, que esta información no debería sorprendernos, porque Hugo Carvajal ha dicho reiteradamente que él ha trabajado con el CNI, y lo dijo ayer o antier, que lo sacó El Mundo, ¿no? Claro, pero yo podría decir también lo mismo, ¿no? No, por supuesto, pero digo, lo ha claro, dicho, yo no fui jefe de la inteligencia de Venezuela. lo ha dicho, y bueno, por otro lado, existe esta información que publicamos hace año y medio. Entonces, mira, o sea, aquí se trata de investigar, es decir, ¿por qué este tipo dice que ha trabajado con el CNI? O sea, ¿a qué se refiere cuando dice que ha trabajado con el CNI? Yo creo que es por ahí, cuando dice, no, que el Pollo Carvajal va a revelar, bueno, dijo en estos días que iba a revelar información sobre la FARC, sobre él. Yo creo que existe el riesgo de que Hugo Carvajal revele lo obvio y oculte lo que en verdad nos importa. Claro. ¿No? ¿Qué es lo que de verdad le importaría, Jovel, en tu opinión? Bueno, depende de dónde esté la persona y sus intereses, ¿no? Por ejemplo, lo que puede interesarnos a nosotros tres, o a mí en particular, tiene que ver sobre todo con el ELN, las FARC, la influencia del terrorismo en Venezuela, del narcotráfico. A mí todo eso me interesa muchísimo. Ahora, en España, obviamente, lo que les preocupa es otra cosa totalmente, por lo menos al gobierno de Pedro Sánchez y a Podemos. Entonces depende de cuál sea tu interés. Ahí el señor tiene mucha información. Yo creo, me van a corregir, por favor, porque seguramente estoy equivocado, que la posición de Hugo Carvajal es muy parecida, o fue muy parecida a la de Christopher Figuera, ¿no? Él, en cuanto al cargo que ocupaba y el acceso que tenía a la información delicada del chavismo. Pero vemos que las condiciones, por ejemplo, de Christopher Figuera en Miami, han sido absolutamente favorables en cuanto a las condiciones en las que vive. Entonces yo quiero saber hasta dónde podría terminar este señor Carvajal en prisión, o si una colaboración con las autoridades podría comprarle una vida remotamente parecida a la de Figuera en Miami. Yo tengo una sospecha basada en la revisión de algunos datos que estaban por allí guardados, porque es que el asunto es que, acuérdate que el Pollo Carvajal estuvo mucho tiempo allí. Estuvo una cosa así como 15 años metido en las entrañas de los aparatos de inteligencia del chavismo. Resulta ser que una cosa es que lo procesen a alguien por corrupción, que es un crimen de cuello blanco, ¿no? O por narcotráfico, que no es un crimen de cuello blanco, pero que de alguna manera el que lo comete tiene poder para negociar con los Estados Unidos, revelando todas las cosas que puedan revelar. Pero con el caso del Pollo Carvajal hay un problema, que hay constancia por lo menos de un caso de asesinatos vinculados a la actividad del Pollo Carvajal. Por ejemplo, hay un caso en particular, que es el caso de Luis Rodríguez Santa Cruz. Luis Rodríguez Santa Cruz, al parecer, era agente de la DEA en Venezuela. Y el señor fue a sus 51 años de edad asesinado. Eso fue en el año 2007. ¿Ya? Mira tú el tiempo del que estamos hablando. ¿Qué se sabe del caso de Luis Rodríguez Santa Cruz? Se sabe que su cadáver fue encontrado a un costado de la autopista que conduce de Valencia al campo de Carabobo.
y que su cadáver presentaba la siguiente característica: tenía los huesos rotos y contusiones que evidenciaban una prolongada tortura, y le dieron 15 tiros en la boca y otras partes del cuerpo. Y eso es, para los entendidos, una señal inequívoca de que le cobraban haber delatado alguna operación de droga, es decir, de que había sido un soplón. Al señor lo secuestraron de su casa, se lo llevaron engañado, lo desaparecieron y se lo llevaron. La expresidenta de la Comisión Nacional contra el Uso Ilícito de las Drogas, Mildred Camero, en el famoso libro que hizo con el periodista Héctor Landaeta, narró que en ese hecho estaban involucrados militares y policías del aparato de inteligencia del momento, es decir, el Pollo Carvajal. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Yo creo, no sé, me corregirán ustedes, que el Pollo Carvajal puede tener el temor de que a él se lo van a llevar a los Estados Unidos con ese caso de narcotráfico, pero que al llegar van a saltar todo el poco de casos de asesinatos de agentes de la DEA y de gente relacionada, cuya sentencia no va a ser a 2 cadenas perpetuas. Podríamos estar hablando, dependiendo del estado donde lo agarren, de situaciones peores para él, que significa que él no va a salir nunca y no lo va a poder negociar, porque en los Estados Unidos no va a negociar un asesinato, y no hay nada que negociar. O sea, ahí asesinato es asesinato y no hay nada que hacer. Usted se pudre en la cárcel. Orlando, ¿cómo lo ves? Sí, bueno, Tamara Surú también ha hecho un trabajo muy excelente recopilando todos los testimonios de torturas coordinadas por Hugo Carvajal, ¿no? O sea, estamos hablando de un criminal de un peso importante. Y lo hablábamos también la semana pasada. Yo creo que, o sea, Hugo Carvajal tendría muchísimo que aportar en cuanto a precisar y definir como que la estructura, ¿no? Ayudar a esbozar cómo funciona esa estructura que él conoció, que yo creo que no es exactamente la estructura que hay hoy, pero no creo que Hugo Carvajal sea, por ejemplo, tan fundamental para el régimen de Nicolás Maduro, como si lo es sin duda alguna Alex Saab. Sin embargo, es decir, yo creo que si tenemos que hacer una lista de quiénes son los que están templando en este momento, obviamente el gobierno español, Podemos, etcétera. Yo creo que hay que sumar ahí a factores de la oposición, ¿no? Lo hablábamos la semana pasada, porque Hugo Carvajal en estos últimos años tuvo una relación mucho más estrecha con el gobierno interino de Juan Guaidó que con el régimen de Nicolás Maduro. Claro. En cuanto a lo que sabemos, no, sin caer en que si es un doble agente, ¿no? Que si mantiene relación con... No, eso no lo sabemos. Sí. Porque sí sabemos que el tipo asesoró, era el asesor militar y en inteligencia del gobierno interino. Entonces, mira, o sea, si este es un tipo, nuevamente, financiado por el narcotráfico, que orquestó y organizó operaciones del narcotráfico, que ha asesinado, que ha torturado, yo creo que, mira, lo que toca lo mancha, ¿no? Entonces... Sí. Ahora, si yo fuera él, a la hora de tener la información que tengo y saber que voy extraditado, obviamente lo que yo voy a intentar es hablar a cambio de algo. ¿Qué tanto puede conseguir él a su favor en Estados Unidos a cambio de información? Yo creo que ¿hasta dónde llega? Yo creo que él lo que está evitando precisamente es ir a los Estados Unidos porque sabe que allá no va a poder, no se va a salvar. Pero ¿y entonces qué nos hace pensar que va a hablar si no va a ganar nada? Va a hablar en España, lo más probable es que él empiece a revelar cosas que el sistema judicial en España diga: a este señor no lo podemos mandar para los Estados Unidos porque aquí hay un caso demasiado grande, lo necesitamos aquí. Fíjate la nota que nos da, y gracias a uno de nuestros suscriptores, Efraín, que nos hace llegar una nota interesante. El Pollo Carvajal solicitó declarar sobre delitos de terrorismo y el juez de instrucción número 6 de la Audiencia Nacional, Manuel García Castellón, lo citó a declarar el lunes. García Castellón es un juez que intentó procesar a Pablo Iglesias cuando era vicepresidente del gobierno y por eso es atacado por la izquierda radical, que lo califica de juez de derecha. Ay, típico, jamás había escuchado eso. Y lo acusa de ascender gracias a sus lazos con el Partido Popular. Se verá qué información da y con qué propósitos lo hace. Por otro lado, hay un escándalo porque en el Ministerio del Interior, porque el Ministerio del Interior dijo que en septiembre de 2019 le había negado el asilo, pero el medio de derecha Libertad Digital reveló un documento oficial de marzo del 2020 donde el Ministerio de Justicia daba a entender que no se había resuelto aún el expediente de asilo.
Así que habría una evidente contradicción y se sospecha que Interior podría haber forjado a posteriori la negativa adulterando la fecha. Es decir, o sea, el entramado es terrible. O sea, aquí en realidad... Él sabía qué país se iba a esconder. O sea, por supuesto. O sea, Orlando, yo creo que el haber escogido España debe considerarse como una jugada inteligente, ¿no? Claro, a ver, de todos los gobiernos del mundo, ¿a cuál él podía chantajear? Yo creo que en eso se basó la decisión, ¿no? A cuál él podía tener en la mano y de alguna manera condicionarlo a su voluntad. Y mira, aquí, a ver, la probabilidad de que Carvajal, tipo, analizando esto en frío, hable con lo que a nosotros nos interese, creo que no es tan alta. ¿Por qué? Porque hoy, Carvajal está en España. Y está en España y está, digamos, bajo el control del gobierno español y de la justicia española y de las instituciones que sabemos que son un fiasco, que están muy premiadas. Ojalá, bueno, jueces como este, quizás los hay, que seguramente son pocos. Yo creo que siempre surge uno que otro héroe que al final salva el momento, pero bueno, la probabilidad es baja. Él va a acordar, o sea, si él se queda en España, él va a acordar, él va a negociar, él va a llegar a algún acuerdo que le va a favorecer. Ahora, si él se va a Estados Unidos no le importa si Hugo Carvajal financió a Podemos, a Estados Unidos no le importa eso, a Estados Unidos le importa. Pero no le importará la justicia. Pero de alguna manera, Orlando, el poder revelar, fíjate tú que no solamente estamos hablando del financiamiento a Podemos, fíjate tú lo que, vamos a irnos al momento en que el tipo llega a la Dirección de Inteligencia Militar. El tipo llega a la Dirección de Inteligencia Militar en el año 2000 como jefe de investigaciones siendo coronel, ¿ok? Allí asciende a general de brigada, que es cuando llega a la subdirección, y al llegar a general de división lo nombran director. Él estuvo en el aparato de inteligencia desde el año 2000 hasta el año 2013. Por ejemplo, todo lo relacionado al sistema electoral fraudulento chavista lo sabe Hugo Carvajal. Todo lo relacionado a los fraudes, sobre todo al que llevó a Maduro a la presidencia, Hugo Carvajal lo sabe. Lo relacionado a la enfermedad y muerte de Chávez, lo sabe Hugo Carvajal. Es decir, el tipo tiene una caja de sorpresa, una caja de secretos ahí, que bueno, que en realidad yo quisiera que me den una hora con el tipo. Es como, yo no recuerdo cuál fue la película con Nicolas Cage. Y Bellice Pacheco lo entrevistó, ¿no? En algún momento, creo, cuando él era... Creo que sí, pero ¿cuál es la película? ¿Cuál es la película de...? Lo que pasa es que Bellice no le iba a preguntar lo que yo sería capaz de preguntarle, pero ¿cuál era la película de Nicolas Cage donde el tipo tenía unas cosas que eran un secreto, no sé qué, al final de la película el tipo va en el carro y le dice a la mujer, ¿quieres saber quién mató a Kennedy? Porque tenía la cosa en la mano. El tesoro, sí, el tesoro perdido, algo así. Creo que era, pero fíjate tú algo que yo logré investigar, que me tiene pensando desde hace días. Yo me fui por casualidad a revisar de qué promoción era el Pollo Carvajal, de qué promoción del ejército. Y me consigo que el señor es de la promoción del ejército del año 81. Promoción que lleva por nombre Pedro Camejo Negro Primero. Esa promoción está encabezada, o sea, los dos primeros de la promoción, las más altas notas, y que eran por esa razón alférez y alférez auxiliar, eran Ronald Blanco La Cruz, que era el más antiguo, y Edgar Hernández Vélez, que era el segundo, no el más antiguo, el de más alta nota. En esa promoción, si no recuerdo mal, estaba también Francisco Ameliach, y estaba Morao Cardona, que era el jefe del regimiento de Guardia de Honor para el momento en que se da el 11 de abril. El Pollo Carvajal está en esa promoción de números 65 entre 73, es decir, uno de los últimos de la promoción, uno de los del montón. Pero él aparece desde siempre como un oficial 4F. Es decir, como un oficial que participó en el golpe de Estado del 4 de febrero. Entonces, eso a mí me llama mucho la atención porque cada vez que a mí me dicen, no, fulano fue 4F, yo busco los archivos que yo tengo de lo que he investigado sobre el 4 de febrero para saber qué fue lo que él hizo el 4 de febrero. Ronald Blanco La Cruz se sabe qué hizo el 4 de febrero. Antonio Rojas Suárez se sabe qué hizo el 4 de febrero. Hernández Vélez se sabe qué hizo o qué no pudo hacer. Después lo agarraron. El tipo llegó con las tanquetas, pues quieto, pum, eso es todo lo que entrega.
Ronald Blanco La Cruz, Rojas Suárez estuvieron en Miraflores. Y este sujeto, Miguel Rodríguez Torres, fue el que asedió la casola con fuego mortero para matar a la familia presidencial. Es decir, Arias Cara sabe dónde estaba, tal. Hay gente de la cual no se sabe dónde estaba. Ni pueden, no es que no lo sé yo, no es que no lo sé, no, es que ni siquiera ellos pueden decir, yo el 4 de febrero estaba con mi fusil parado frente a la puerta de Carlos Andrés. No, Diosdado es uno de esos. Pero el Pollo Carvajal también. Pero entonces, ¿qué ocurre? Que me pongo a investigar y hablo con uno de los, hablo con varias fuentes de inteligencia, pero también con gente que estuvo en la conjura del 4 de febrero y estaba al tanto. Gente que estuvo en la conjura me dice, él jamás estuvo en ninguna reunión, nunca, en ningún momento, número uno. Pero una fuente de inteligencia me afirma lo siguiente, cosa que yo luego corroboro, ¿no? Con otra cuestión. El 4 de febrero no tuvo participación en las acciones de los alzados y no figuró en las primeras listas de detenidos. ¿Okay? Pero luego fue detenido por el general Salazar Montenegro, junto a más de 300 oficiales sospechosos de estar implicados en el golpe. Fue dado de baja y luego fue perdonado por Ochoa Antich y lo reincorporaron. Al ser reincorporado, lo enviaron a un batallón en San Felipe y en el 98 fue transferido como administrador al regimiento Carreño en Caracas. Luego fue al batallón de armamento Toro en Maracay y ascendió a coronel. Y al ascender a coronel, lo nombran en el año 2000 ya jefe de investigaciones del DIN, donde ascendió a general de brigada. Luego fue nombrado director del DIN por Hugo Chávez. Esa es la historia corta, ¿no? De la participación. Pero resulta ser, claro, pero resulta ser que gracias a algunos de los conjurados o de los que están al tanto de la situación, dicen otra cosa peor. Que no solamente es que el tipo no estuvo, sino que el tipo estaba con el gobierno, el tipo combatió a los golpistas. Y que en el momento en que los meten presos, al tipo lo agarran después del golpe y lo meten en la misma celda con los capitanes, que sabían que el tipo era un espía, que se lo habían metido ahí para que los espiara. Y los capitanes se alzaron y amenazaron, armaron un motín y amenazaron con matarlo a él y a otro más, que los iban a matar allá adentro, porque eran unos sapos. Y se armó un gran revuelo, una cosa, y a los tipos los tienen que sacar de la celda y de la cárcel donde lo tenían, y lo desaparecen y lo mandan para allá, para San Felipe, una cosa ya anodina, donde el tipo estuvo bajo perfil. Chávez lo rescata. Me imagino yo que en medio de ese vacío de Chávez por agarrar a todo el militar que andara por ahí en medio de la berenjenal en el que estaba metido, donde tenía la mitad del ejército en contra, pero es que además Chávez había sido profesor de él. Entonces, yo no sé si estamos hablando de un tipo que estaba en el aparato de inteligencia desde mucho antes. O sea, inclusive la cosa podría ser, Orlando, más grande. Los tipos podrían arrastrar secretos, inclusive del propio 4 de febrero. Sí. Claro. Sí, bueno, y sabemos la relación también de Carvajal en los 90 con las FARC. Era el hombre que prácticamente le hacía los mandados a Chávez con relación con grupos criminales. Entonces, sí, no, Hugo Carvajal es lo que dice, ¿no? Sería interesantísimo, en verdad, entrevistarlo. Yo también hablé. Voy a llamar a Oprah, tal vez, ¿no? Para el libro también yo hablé con Cliver Alcalá, que bueno, me contó obviamente sobre el 4 de febrero y la conspiración y eso, y recuerdo que me dijo que él nunca vio a Hugo en los encuentros, pues. Douglas Bravo estaba ahí, varios estaban ahí, obviamente. Douglas, inclusive, Douglas era tan golpista que dentro del golpe estaba dándole un golpe a Chávez. Increíble. Douglas Bravo era un golpista integral, era golpista dentro de los golpes. Oye, ¿sabes que para terminar una idea que tenía, no quiero que se me quede en el aire, en cuanto al país que escogió este señor? Tenemos dos casos bastante particulares en Centroamérica, que son Mauricio Funes y Salvador Sánchez Serén, expresidentes del Salvador, que huyeron a Nicaragua, donde el régimen de Daniel Ortega los cobijó y ya hasta les dio la nacionalidad nicaragüense. O sea, esos señores son duques en Nicaragua. O sea, que pueden ser presidente de Nicaragua si les da la gana.
Así que, bueno, no sé si tiene que ser por nacimiento, no sé, pero son nicaragüenses ya, están protegidos por el régimen de Daniel Ortega. Entonces, yo lo que tiendo a pensar, por ejemplo, y también se habló mucho cuando pasó el 30 de abril, que a Maduro se le dijo, tome un avión y váyase a Cuba, o váyase, no sé si a Nicaragua o a Rusia, no sé. Ellos deben tener como una lista de países en los que saben que serían protegidos. Sin embargo, este señor Carvajal, bueno, además de que el chavismo lo consideraba un traidor, aparentemente, escogió un país no en el que pudiese estar protegido, porque ojo, yo creo que países democráticos neutrales, vamos a decir así, como Costa Rica, habrían aceptado una solicitud de asilo de este señor, y lo digo porque han aceptado solicitudes de asilo de mucha gente, sin ningún problema, sin mayor alteración. Pero él escogió un país para refugiarse donde pudiera tener cierto margen de acción, de coacción, de chantaje. Hay una obsesión, creo yo, de parte de este tipo de personas de tener una cuota de poder y sentir que tienen algo o que pueden manejar algo, los hilos de algo. Y obviamente él pensó que en España iba a tener muchas facilidades por los secretos que conocía y que este punto no iba a llegar. Se dilató, ojo, porque la información la tenía la policía española de dónde estaba este señor desde hace rato. Se da la detención, pero al final yo creo que no sé si coincidirá casualmente o si tuvo que ser así, la salida de Pablo Iglesias del gobierno español, de la estructura oficial del gobierno español, ocurre y es ahí cuando finalmente se logra que avance hacia la detención de Hugo Carvajal. No sé si Pablo Iglesias hubiese estado ahí, dentro de esa estructura, si esto habría ocurrido. Ahora, el desenlace, porque una cosa es la detención y otra será la extradición, está por verse y creo yo hay prudencia en las expectativas que hay en torno a esto. Como decía Orlando, pensar que el señor simplemente por un acto de buena conciencia va a llegar a Estados Unidos a decir todo lo que sabe, pues me parecería un poco iluso, porque no sé, no creo en la conciencia de esta gente. Ya para concluir, Orlando, ¿cómo crees tú que termine esta novela? O esta parte de la novela, por lo menos. Sí, pero bueno, en parte, a propósito de lo que dice Joel, no creo que España sea simplemente otro país democrático al que de alguna manera pueden estos disidentes o supuestos disidentes ver. España se ha convertido poco a poco en una guarida de muchos de los que saquearon Venezuela. No solamente, estaba buscando el nombre, se me olvidó completamente, no sé si Daniel, tú lo recuerdas, un chavista muy pesado que está en España. Hay varios. Samar López está en... Samar López está en Venezuela, muy tranquilo, hermano. Tengo una confusión en la cabeza, pero en España está, por ejemplo, el pistolero de Puente Llaguno, Richard Peñalver, y está Gabriela del Mar Ramírez, ¿no? Y están todos los niños de Derwick. Bueno, eso por un lado, todos los de Derwick, Bolichico, etcétera. Está este otro que fue ministro, no, se me fue el nombre, pero digamos, España se ha convertido poco a poco en una guarida de chavistas y gente que saqueó a Venezuela. Sabemos, incluso lo he escuchado muchísimo y de muy buena fuente, que por ejemplo medios como, hasta en medios como El País, Bolichico o gente que con plata del saqueo de Venezuela ha invertido, ¿no? Entonces, mira, no es casualidad que esta gente termine en España, no es casualidad que el proceso de Hugo Carvajal haya sido entorpecido y que la extradición de Hugo Carvajal cueste tanto. Yo veo difícil la extradición. O sea, si realmente lo que tiene Hugo Carvajal, la información que tiene es letal para el gobierno de España, primero muerto que extraditado, ¿no? Eso está claro. Además, estos tipos son unos mafiosos. Ya lo hemos visto varios casos donde mueren jueces, etcétera, antes de que... Vimos, por ejemplo, también lo que pasó con el incidente de Barajas, cuando Delcy Rodríguez hizo este paseo por Barajas que le costó tanto al gobierno español, y aún así lo hicieron y recibieron a Delcy Rodríguez, y ahí tú te das cuenta del compromiso del gobierno español con el régimen de Nicolás Maduro. Entonces, mira,
Yo creo que esto depende de tres factores, ¿no? De la sociedad civil, de la prensa y de los políticos, para ver qué tanto pueden presionar y qué tanto pueden tener incidencia de buscar que Hugo Carvajal realmente diga lo que tiene que decir. Y yo no veo mucha presión de la prensa, o sea, de los medios masivos de comunicación en España con respecto a esto, no veo mayor alteración. No, bueno, porque creo que hasta ahora no, pero el asunto está en que... Pero es que sí la hubo con Delcy, o sea, con Delcy hubo un escándalo. Con Delcy hubo un escándalo porque era, o sea, la cosa daba para que fuese un escándalo de buenas a primeras, pero en el caso del Pollo Carvajal, informativamente, por lo menos en España, la cosa se aplacó y en este momento no se le ha puesto el énfasis suficiente, pero yo creo que ahí es donde está el deber de los periodistas venezolanos que están en España, que lo están haciendo muy bien. David Placer está haciendo es extraordinario. Tabata Molina está haciendo un extraordinario trabajo. Hay otros reporteros que también se encuentran haciendo seguimiento al caso. Yo creo que no se van a salvar, pero ya lo veremos, ¿no? Ya lo veremos. Como dice Celia Cruz, se oye el rumor de un pregonar. Se oye el rumor de un pregonar y el pregonar es contra el Pollo, ¿no? Bueno, pero de eso sabremos pronto, porque yo creo que de lo que sí estoy seguro es que esto no va a durar tanto como el tema de Alex Saab. Aquí hay que tomarse decisiones más rápidas porque la norma así lo implica y ya veremos en qué termina esto. Pero bueno, amigos, gracias por esta conversación, Jovel y Orlando. Pura vida. A ti, Daniel. Y a ustedes, amigos, gracias por habernos acompañado en otra ocasión. Gracias también a todos los que estuvieron en esta conexión. Recuerden que para estar en estas conversaciones a través de Zoom y participar con sus opiniones y comentarios, pueden suscribirse a mi cuenta de Patreon, patreon.com/delaraf. Con su suscripción, por supuesto, también colaboran con la elaboración de estos contenidos. Gracias a todos. Recuerden que sábado y domingos a las 12 de mediodía, hora de Venezuela, estrenamos una nueva emisión de lunes a viernes a las 8 de la noche, siempre en hora de Venezuela. Gracias a todos por habernos acompañado. Hasta la próxima. Resistencia con contundencia, no más lavado de conciencias. Resistencia por la libertad. Resistencia por la paz. ¿Qué te parecen 365 días de contenidos digitales para tu empresa, negocio o emprendimiento? Somos especialistas en redes sociales, diseños, textos, guiones, audio, ilustraciones y correcciones. Realizamos contenidos digitales para tu emprendimiento. Octaedro Contenidos. Contenidos de calidad todos los días del año.